Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Es una bellísima invocación de Radha. Los dos primeros renglones son súper fuertes porque hay una beatitud, pero para los que están o estamos o queremos estar preparados para recibirlo. Esta parte ya la vimos, es la ciencia de la etnología, y aquí vendría la definición de lo que es etnología, lo vimos la sesión pasada. Entonces, cómo se conciben los estudios de los grupos culturales, de los grupos humanos. Obviamente la introducción es mucho más amplia de lo que vimos. Viene desde los estudios primarios, estos que hizo Engels, ¿se acuerdan ustedes? Y el otro que hablaba del salvajismo, dividía a las etapas de la civilización en una primera etapa que era salvajismo, y terminaba o culminaba con civilización, que es una palabra francesa que significa refinamiento. Por lo menos la base cuando se acuñó la palabra tenía que ver con cómo se van refinando las sociedades. Y cada vez son más refinadas en la medida en la que hacen menos barbaridades o menos salvajadas. Y cómo las comunidades, en la medida en la que se van haciendo más prósperas y más civilizadas, van de alguna manera reduciendo las posibilidades salvajes. Es como una especie de crecimiento del yo inferior al yo superior, pero desde el punto de vista colectivo o social. Había yo preparado un par de cosas para hablar de ese tema, pero nos llevaría prácticamente toda la sesión, entonces nada más les comento la idea. Es perfectamente entonces equiparable lo que es el desarrollo de un ser humano desde su yo inferior al yo superior a lo que han hecho las civilizaciones desde el salvajismo, barbarie y civilización, que son las tres de Morgan. Hay un autor muy famoso dentro de las ciencias sociales que se llama Morgan, que así los dividió, lo tomó Engels para su libro del origen de la ciudad, la propiedad privada y el Estado. Y en general, pues son todos esos estudios sociológicos que estamos tratando de meter en esta buchaca para ver lo que aportó HPV en este sentido. Entonces, la ciencia que estudia el comportamiento de estos colectivos, incluso algunos que consideramos primitivos y que no lo son tantos, es la etnología. Bueno, eso lo vimos la sesión pasada con sus definiciones. Aquí está el objetivo fundamental de la etnología, se entiende como la descripción, es totalmente descriptiva, y comparación de las diferentes culturas humanas. Se describen y se comparan. ¿Cómo le hacen aquellos? ¿Cómo le hacen los de acá? Con el propósito de entender y registrar la diversidad propia de nuestra especie como seres humanos. En este sentido, es un objetivo muy antiguo que muy distintas culturas abordaron en su momento. Es decir, empiezan una sociedad tribal, normalmente patrilineal, y conforme se va haciendo más sofisticada y tiene cierta prosperidad, empieza a hacerlo en todo el globo y en toda la historia conocida. Empieza a haber un sistema económico, un sistema político, un sistema religioso, empiezan a haber una serie de cosas que son las que todos conocemos y que son los que definen el paso de lo que sería una barbarie a una cultura más o menos estructurada donde ya hay funciones. Y esto cuando se compara, entonces nosotros tenemos aquí un registro etnográfico. Y es lo que hizo HPV cuando empezó a trabajar con el libro de las montañas azules, que fue cuando llegó a India. Y este era un ejemplo que quedó ahí para los que quieran leerlo con detalle. Es un ejemplo, trato de usar siempre investigaciones que se hayan hecho en América Latina para que de ahí podamos nosotros sacar las conclusiones de los investigadores de nuestro continente. Este es un estudio argentino que habla sobre un problema etnográfico que debe ser denunciado y estudiado, que es el trabajo, la mano de obra infantil. Y entonces aquí habíamos puesto algunos recuadros para ver cómo se toca en una investigación científica el problema del trabajo de la mano de obra infantil. Aquí se habla del constructivismo y aquí pongo una pequeña pestaña para hablar un poco de lo que es el constructivismo, una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento constructivista. Muy interesante y muy en boga. Aquí nos pasamos más a la educación, que postula la necesidad de entregar al estudiante herramientas necesarias, muy parecido a lo que hacía Montessori, para generar andamiajes, le llaman ellos, puntos de contacto que permitan construir sus propios procedimientos para resolver situaciones problemáticas. Eso hace el constructivismo. Entonces, en el constructivismo es el estudiante el que construye sus propias ligas, sus propios andamiajes para resolver los mismos problemas que tratan de resolver todos.
Bueno, aquí hay otros dos cuadros que ustedes pueden revisar con calma y nos quedamos por acá. Cuándo usar la investigación etnográfica, hasta que llegamos ya a este estudio etnográfico muy peculiar hecho por la fundadora del movimiento en el que todos estamos involucrados, que es la Sociedad Teosófica, y su libro se llama En el País de las Montañas Azules. Esta es una de tantas portadas, la que más me gustó. Es una portada muy bonita donde aparecen dos manos de una hindú con normalmente toda la decoración que ellos suelen utilizar al respecto. Y bueno, son en la portada en azul y en el fondo se medio dejan entrever las montañas azules en esta carátula. Y vamos a empezar entonces ahora sí a hablar de la obra y ver cómo HPB la escribe y la comparte. Bueno, empecemos con las primeras partes de esta obra. Entonces, etnografía esotérica versus etnografía antropológica. El hombre para la teosofía es una serie en evolución con una serie de principios interiores invisibles a los sentidos físicos, un espíritu individualizado con un alma, buddhi, una mente compleja y en desarrollo, que es manas, una fuente de energía, que es prana, un centro de pasiones, que es kama, una fábrica que continuamente está creando y recreando al cuerpo físico, que es el linga sarira, y finalmente, pues el cuerpo físico. Esto es el hombre para la teosofía. Para la cultura, vista teosóficamente, juegan el karma, que tiene mucho que ver con la conformación de una cultura, es decir, un conglomerado de individuos, el grado de evolución de la conciencia de dichos individuos, los racismos de almas vinculados, es decir, que se vinculan o se desvinculan en función de que se vayan cumpliendo los designios del karma, más influencias del medio ambiente, los contenidos inconscientes o preconscientes de los seres humanos que forman parte de esa cultura y el aprendizaje social. Bueno, esa es desde el punto de vista cultural, lo que podría, la teosofía tiene mucho que decir. De manera que la cultura de una comunidad está influida por lo que la antropología cultural estudia, pero también por aspectos interiores de cada ser humano que convive socialmente y de sus aspectos interiores. Es decir, la teosofía enriquece la aproximación que hace la antropología cultural sobre los grupos humanos. Aquí, etnografía esotérica contra antropológica. En una comunidad primitiva se requiere cambiar los modos de gobierno para que manden los más desarrollados. Esto lo trabajan, ¿se acuerdan ustedes? En Platón, en uno de los diálogos en la República, en alguno de los libros de la República, habla, incluso critica un poco la democracia, porque dice que lamentablemente la democracia es muy desarrollada, pero no es tan desarrollada, porque es un pueblo que renuncia a ser mandado por los mejores en aras de ser mandado por los más populares, es decir, por un pueblo. Y si el pueblo es muy educado, entonces puede ser que el pueblo sepa escoger bien a las personas que van a mandarles. Pero si el pueblo es una dispersión enorme de diferentes grados de conciencia y la popularidad apunta hacia abajo, es decir, un pueblo poco desarrollado, entonces el más popular necesariamente no será seguramente el más desarrollado. Por lo tanto, no producirá el progreso que puede producir las mentes más desarrolladas. Bueno, esa es la crítica que se hace ahí en la República, hablando de esta etnografía y de cosas que no debemos nosotros, que debemos ver siempre con mucho cuidado. En una sociedad desarrollada, donde abundan los muy desarrollados, la democracia puede ser una alternativa apropiada para el mando justo y equilibrado, creador de prosperidad colaborativa. En la República de Platón se comenta la relevancia, cómo los más desarrollados tienen posiciones de mando, como pasó ya en India con el mandato del famoso rey Asoka, y como pasó en Grecia con Pericles. Y por supuesto, Pericles era muy desarrollado, pero a su vez tenía como asesor a otro mucho más desarrollado, a Parménides. Entonces, uno de los mejores filósofos presocráticos era el asesor político de una persona que de por sí tenía mucho desarrollo y bueno, pues entonces hubo un siglo de esplendor, desarrollo, prosperidad, leyes justas, etcétera, etcétera. O sea, es el famoso siglo, duró 100 años el siglo de Pericles. Y aquí vienen algunas definiciones para poder entender lo que así se dice. Las comunidades físicas y metafísicas. Se dice Abramsi, nombre místico de los 4 órdenes de seres que son dioses, demonios, pitris y hombres. Bueno, eso en la filosofía esotérica para que podamos nosotros entender a qué se está refiriendo cuando entramos en lo que sería la etnografía esotérica. Luego, Adhyamika Dukkha. Dukkha se usa mucho en el budismo, como saben ustedes, la primera de las 3 clases de dolor. Es un mal que proviene del yo, o sea, un mal inducido o engendrado por el yo inferior.
Continuamente se habla de dukkha y la cantidad de cosas, las mental afflictions que dicen normalmente los budistas están asociados a este concepto de dukkha. Y entonces en las comunidades que hacen demasiado karma y el dukkha es muy fuerte, entonces la comunidad se preocupa demasiado por cuestiones que tienen poca relevancia y la línea de desarrollo espiritual de las comunidades se hace muy lenta. Más abajo, el yo inferior colectivamente produce comunidades competitivas, egoístas, indiferentes al dolor humano, desiguales y explotadoras. Está llena la historia de este tema. El yo superior facilita comunidades prósperas, justas, colaborativas, empáticas, productivas, etc. Bueno, a eso se refiere esta primera parte, para que veamos la importancia que tiene los estudios etnográficos. Y aquí tenemos entonces el estudio etnográfico de HPV. Y vamos a hablar entonces de la zona que se llama Nilgiris de Mountain Hills, India, que son estas las famosas montañas, que cuando les pega el sol se ven azules. Y este distrito está en esta zona de acá, un poco lejos de la zona donde llegó HPV a fundarla, cuando se fundó la sociedad, que es Chennai, que está aquí. Entonces, todo este triángulo de abajo se llama Deccan, en la India, y habitan ahí los tamiles principalmente, tanto en esta zona como en esta de Sri Lanka, que es la isla por debajo que no se alcanza a ver en este mapa. Bueno, vamos a ver la comunidad que estudió Blavatsky, estudió a los Todes, así se llaman, Todes, un pueblo que tiene pues muchos estudios. Incluso antes de que llegara HPV ahí, ya había relatos de británicos que habían estado y habían descrito a esta cultura. El pueblo Toda, que también se llama así Toda o Todes, es una pequeña comunidad de pastores que viven en la aislada meseta de Nilgiri, en el sur de la India. Antes del siglo XVIII, los Todas, que así se llama la tribu, coexistieron localmente con muchas otras comunidades, como los Kota y los Kuruba, en una organización comunal inspirada en un sistema de castas en el cual todas eran castas de mayor poder. La población toda ha oscilado entre 700 a 900 individuos durante el último siglo. Estamos hablando de la época en la que escribía HPV, y aquí tiene un pequeño pie de página para explicar de dónde viene esa cifra. Si bien representa una fracción ínfima de la población de la India, que ya en aquel entonces era muchísimo más que esto, los Toda han sido muy estudiados desde finales del siglo XVIII por muchos antropólogos, sobre todo británicos, y han recibido un grado de atención desproporcionado a causa de su particularidad étnica. Otra vez una cita. Y por ser muy diferentes de sus vecinos en cuanto a aspecto, hábitos y costumbres. Es decir, esta es una comunidad contrastante. Contrastante quiere decir que es una comunidad sembrada en una comunidad mucho mayor, pero que tiene hábitos diferentes a pesar de estar sembrada en ese medio, tiene costumbres diferentes e incluso tiene aspectos físicos diferentes. Y uno dice, caray, esto es una discontinuidad, porque es una cultura que ha sabido protegerse y sobrevivir en medio de un mar de costumbres en donde se han comido los más fuertes a los más débiles y han logrado cierta homogeneidad. Lo mismo pasa con los dialectos. Cuando los dialectos que tienen un origen común se hacen lejanos y empiezan a lograr cierta individualidad contextual de los contextos donde están, se empiezan a hacer casi inteligibles, ya no se entienden. Cuando un dialecto ya no se entiende con el mismo dialecto por la distancia que tienen los unos de los otros, se le llama idiolecto. El idiolecto es porque ya hay una peculiaridad en donde tenemos entonces también un sistema de contraste, por lo menos lingüístico, pero aquí hay más cosas. Hay contrastes que no son solamente lingüísticos, son de hábitos, de aspectos y de costumbres. El estudio de su cultura por parte de antropólogos y lingüistas resultó importante en el desarrollo de los campos de la antropología social y la etnomusicología. Bueno, esto ya lo está escribiendo HPV, lo estamos viendo. Perdone esta indiscreción. ¿Quién le enseñó y qué sabe usted con precisión de la mayor parte de las razas de la India que le pertenece? Como ejemplo, ¿quién han resuelto sus mejores etnólogos, sus más ilustres antropólogos, sus filólogos, estadísticos, luego de un debate de 50 años acerca de la tribu misteriosa de los Todes, en el Nilgiri, que parece haber caído de los cielos, porque ¿de dónde salieron estos tipos? ¿Qué sabe su real sociedad, por más que sus miembros se ocupen de esta cuestión con riesgo a perder el alma, y ya hace casi medio siglo, para resolver el problema de las tribus misteriosas de las montañas azules, de los enanos que siembran el terror, que difunden el espanto y a quienes llaman los mulú curumbes, de los jaunadis, de los cochetes, de los queruyales, de los bodaques, o sea, todas las tribus que hay ahí, sea 5 tribus del Nilgiri más otras 10 menos misteriosas, pero asimismo poco conocidas, pequeñas y grandes, que moran en otras montañas.
Aquí está ella reclamando a los antropólogos ingleses que hacen muchas descripciones, pero ¿qué saben ellos? ¿Qué sabe esta Real Sociedad de por qué están esos miembros ahí? ¿Por qué son tan diferentes? ¿Por qué opinan diferente? ¿Cómo es que pueden convivir siendo tan diferentes? Dice, más allá de la descripción de lo que hacen, tendría uno que ver un poco la funcionalidad y ahí entonces la ciencia materialista hace agua porque ya no puede explicar estas diferencias. En respuesta a todas estas preguntas, sí, contra todo lo que el mundo esperaba, el inglés allá se presa de un acceso de franqueza, fenómeno bastante raro entre los ingleses, dice HPV. Los sabios y los viajeros rusos calumniados podían oír la siguiente confesión harto inesperada. Ay, ignoramos todas estas tribus. Solo conocemos su existencia porque las encontramos. Luchamos con ellas y las aplastamos y a menudo ahorcamos a sus miembros. Eso dicen los británicos. Mas por otra parte no tenemos la menor idea sobre su origen ni tampoco sobre la lengua de estos salvajes. Aún menos de los niligurianos. Nuestros sabios anglo-hindúes y los de la metrópoli casi pierden el juicio a causa de los todes. En verdad, esa tribu representa un enigma para los etnólogos de nuestro siglo y al parecer un enigma indescifrable. Además, el pasado de estos seres tan escasos en número está cubierto por el velo impenetrable de un misterio milenario, no solo para nosotros los europeos, sino también para los mismos hindúes. Nadie sabe de dónde vinieron. Todos ellos es extraordinario, original, incomprensible e inexplicable. Bueno, entonces por eso le llamó mucho la atención a HPV y se puede meter allí para ver qué es lo que estaba pasando. Bueno, cuando se describe una región muy particular de nuestro globo, y sobre todo los seres que moran en ella, misteriosos y muy distintos de sus semejantes, es imposible desechar del relato los elementos mismos con los cuales se edificó su vida ética y religiosa. En verdad, y es tan inadmisible actuar de esta guisa respecto a los todes y los curumbes como representar en Hamlet, suprimiendo en ese drama el papel del príncipe danés. Es decir, si quitamos a Hamlet, de la obra, pues entonces no es posible suprimirlo, es parte inherente de la obra. Los todes, los curumbés nacen, crecen, viven y mueren en una atmósfera de hechicería. Ahí viene la primera peculiaridad. Es un pueblo en donde se practica mucho la hechicería. Si damos fe a las palabras de los aborígenes y hasta de los viejos habitantes europeos de esas montañas, estos salvajes están en constantes relaciones con el mundo invisible. Y aquí empieza entonces lo que llamó mucho la atención a HPV. A ello se debe que en esta floración de anomalías geográficas, etnológicas, climáticas y otras de la naturaleza, nuestro relato al desenvolverse se llene de historias en las cuales se mezcla lo demoníaco, tal como el grano bueno y la cizaña, o de irregularidades en la naturaleza humana, del dominio de la física trascendental. En verdad, la culpa no es nuestra. Conociendo hasta qué punto esta parte del conocimiento desagrada a los naturalistas, nos encantaría, por cierto, burlarnos como ellos de las lejanas regiones y más próximas a esta aborrecida comarca, pero nuestra conciencia no nos lo permite. Es imposible describir a las nuevas tribus, las razas son mal conocidas sin ocuparse para no disgustar a los escépticos de las manifestaciones más características y más destacadas de su vida cotidiana. Veamos la prosa de HPV, refinada, compleja, obviamente siempre atacando al status quo, a las formas incompletas que la ciencia materialista ha construido y lo mucho que deja de lado, las burlas que se hacen, y aquí está comentando con un poco de sarcasmo, que le gustaría también burlarse de los que se burlan, un poco parecido a lo que decía en El Príncipe Maquiavelo, de una de las satisfacciones más grandes del embaucador es cuando un embaucador embauca a otro embaucador, entonces, pero que no puede hacerlo obviamente por principios naturales. Vamos con lo que sigue. ¿En qué medio creemos personalmente? El doctor lo verá en las siguientes páginas. Existen grupos completos de fenómenos en la naturaleza que la ciencia es incapaz de explicar razonablemente, eso ya lo sabemos, pues lo señala como derivados de la acción única de las fuerzas físico-químicas universales. Nuestros sabios creen en la materia y en la fuerza, pero no desean creer en un principio vital separado de la materia. Y sin embargo, cuando les pedimos cortésmente que nos digan qué es esencialmente esa materia y qué representa la fuerza que la reemplaza actualmente, nuestros propagadores de luz se quedan boquiabiertos y contestan, no lo sabemos. Bueno,
Esto pasaba en la época de Blavatsky y sigue pasando en la actualidad, un poco menos, pero sigue pasando. Bueno, vamos a continuar. Hace exactamente 4 años, dice HPV, cuando estuvo ahí en esta zona, o sea, a finales del año 1818, del mes de septiembre, bueno, está comentando de los descubrimientos que hicieron los británicos antes que ella, se realizó un descubrimiento muy fortuitamente y de naturaleza por completo extraordinaria cerca de la costa de Malabar y solo a 350 millas de la ardiente tierra de Dravid llamada Madrás. Este descubrimiento pareció un punto extraño, hasta increíble, al grado de que todo el mundo no creyó en él. Rumores confusos, enteramente fantásticos, relatos semejantes, leyendas, cundieron enseguida entre el pueblo y luego más alto. Pero cuando se infiltraron en los diarios locales y se convirtieron en una realidad oficial, la fiebre de esta espera llegó a ser en todos un verdadero delirio. Aquí está hablando de 1818. En el cerebro de los anglomadracianos, de lentos movimientos y casi atrofiados por la pereza a causa de la canícula, tuvo lugar una perturbación molecular, para usar la expresión de célebres fisiólogos de su época, con exclusión de los budiliares linfáticos que se unen en ellos los temperamentos de la rana y salamandra. Todo se conmovió y agitó y empezó a disparar ruidosamente respecto a un maravilloso Edén primaveral descubierto en el interior de las montañas azules. Una prosa compleja para hablar entonces de la canícula, de los cambios de temperatura, de los calores excesivos que presagian la temporada de lluvias, que es intensa en todo el sur de la India, y hablando entonces de la biosfera y de la diversidad que existe de, de animales que empiezan a crecer una vez que cambia la temperatura y empieza el agua y el calor a favorecer el entorno. Aparentemente por hábiles cazadores, de acuerdo a lo que decían estos, era el paraíso terrenal, embalsamados céfiros y frescor durante todo el año, comarca sobreelevada por encima de las eternas brumas de Cuitpanturu, del que caen importantes cascadas donde la eterna primavera europea dura de enero a diciembre. Entonces, lo que es una primavera en Europa, aquí es todo el año. Las rosas silvestres que se levantan del suelo casi 2 metros, los heliótropos florecen allá, lirios del tamaño de una ánfora, embalsaman la atmósfera, búfalos antidiluvianos, cruzando por su talla, pasean libremente y moran en la comarca, los bordinagues y los liliputienses de Gulliver en cada valle. O sea, imagínense lo que estaba ella viendo, lo que leyó, lo que escuchó, se dirigió allí, lo que observó, lo que vivió, lo que retrató y lo que escribió en esta obra. Y aquí sí agregué algunas de las bases de esto para ver. En el Giri está compuesto de 2 palabras sánscritas, está explicando azul, montaña. Entonces, Niliam, que es azul, y Wiri, que es montaña. O colinas. Estas montañas son llamadas así a causa del resplandeciente luz bajo la cual aparecen los habitantes de los valles de Mysore y Malabar. Entonces, el sol al pegar en ellos se ve así, se ve azul y por eso se le llama Nilgiri. Según se supone, esa bruma, se acuerdan que aquí hablaba de céfiro. Entonces siempre hay un céfiro, o sea, una bruma, una niebla permanente en la región. Dice, según se supone, esta bruma se debe a los fuertes calores y las exhalaciones de los pantanos. Se forma entre 3.000 y 4.000 pies por encima del nivel del mar y se extiende a lo largo de toda la serranía de los montes Coimbatore. Esa bruma es siempre de un color azul resplandeciente. En tiempos de monzón se transforma en nubes que llevan muchísima agua a toda la región. Bueno, aquí está ella explicando por qué les dicen montañas azules a las montañas azules y cómo incluso el céfiro, es decir, la bruma, también es azul o tiene esa tonalidad. Bueno, aquí hay una chica de esa zona, dice, hoy en pie de esa colina está rodeada por triple cerco de bosquecillos, de eucaliptos. Estos bosquecillos deben su existencia a los primeros plantadores europeos. Aquel que no conoce el admirable Eucaliptus, originario de Australia, cuyo crecimiento es más vigoroso en 3 o 4 años que el de cualquier árbol en 20 años, ignora el esencial encanto de los jardines. Bueno, esto es debido a que ya saben que el eucalipto absorbe una cantidad monstruosa de agua, de hecho seca los niveles, los sistemas freáticos, puestos en un lugar con tanta agua, por supuesto que entonces multiplica por mucho la capacidad de crecimiento que tienen otras especies vegetales. Bueno, por ser incomparable, por ser un incomparable medio para purificar el aire de todas las miasmas, dichos bosques nacen aún más en el sano clima del Nilgiri. Aquí está hablando como de lo que hoy se llamarían microsistemas. Hay microbosques metidos dentro del gran bosque,
O sea, espacios pequeños, son como cotos especiales, que llaman también mucho la atención en el valle. Todos los indígenas a quienes aturden las caricias demasiado monótonas y quemantes de la naturaleza hindú, y también los representantes de Europa en la presidencia de Madrás, solo tienen una impaciencia, la de buscar salud y el reposo en el seno mismo de esta naturaleza, en las montañas azules. Y estas nunca engañan su espera, al sintetizar como un inmenso ramo todos los climas. Sintetizan como si fuera un inmenso ramo todos los climas que uno pueda imaginar. Todas la zoología y la ornitología de las 5 partes. Acuérdense que la ornitología es el estudio de las aves, de los pájaros, y dentro de la ornitología, los estudios que más se hacían en estas zonas eran los colombólogos, que son los que estudian a las palomas, pero también otras especies, de las 5 partes del mundo. El genio de estas montañas ofrece sus tesoros, en nombre de la reina al viajero fatigado que sube a las montañas azules, al Nilgiri. Las montañas azules representan la tarjeta de visita llena de títulos y méritos que la naturaleza madrastra, del madrás cruel, del europeo de la India, ofrece en su súfrelo todo, en señal de una plena reconciliación. Pues sí, los calores, la humedad, etcétera, todo lo que podamos imaginar. Aquí hay otra foto de la zona de las montañas azules. Hasta esta página, y pese a los datos que tomé de los datos publicados por Kinsey y Wish, el mío parece una leyenda, dice HPV. Como deseo que no se sospeche de la menor exageración, proseguiré mi descripción fundándome en las palabras del administrador de Kurbiatur, High Honorable Sullivan. Aquí ella habla mucho de Sullivan porque Sullivan sí fue un británico con una mentalidad más curiosa y por lo tanto un mejor descriptor de la realidad. Extraídas de los informes del East India Company, publicó en ese mismo año, así nuestro mito tomará un carácter puramente oficial debido a que esta es una publicación oficial. Esta obra no va a aparecer, pues, como si la hubiera podido suponer hasta ahora, en la forma de un importante pasaje tomado de la historia medio fantástica de 2 cazadores hambrientos y casi moribundos, presa de fiebre y de delirio provocado por las privaciones, como una simple llamada al cuento inventado por los supersticiosos dravidanos. Mi libro de construir el reflejo preciso de los informes de un funcionario inglés, la exposición de sus estadísticas relativas a las montañas azules. Mr. D. Sullivan vivió en Nilgiri, administró durante mucho tiempo las 5 tribus que habitan ahí, y el recuerdo de este hombre justo y bueno perdurará a lo largo de mucho tiempo y sigue vivo en dichas colinas, inmortalizados por el Utacoman, que había construido con sus floridos jardines su bello lago. Y sus libros ancestrales a todos sirven de testimonio y de confirmación a todo cuanto estoy escribiendo. El interés de nuestra narración no puede sino aumentar gracias a este llamamiento a las auténticas declaraciones del antiguo colector de Coimbatore, o sea, el señor Sullivan. Controlé en las jornadas de mi estado personal en Nilgiri la realidad de las observaciones hechas acerca de los todes y los curuberes. Por numerosos funcionarios y misioneros, comparé sus declaraciones y teorías con los datos de los libros de Mr. Sullivan y las auténticas palabras del general Morgan y su esposa, y respondo de la absoluta verdad en todos estos escritos. Esto era muy común en HPV en sus obras, el empezar a correlacionar y comparar las diferentes fuentes y observaciones que se hacían de un mismo objeto. Hay un estudio de Sigmund Freud muy interesante, por ejemplo, sobre el tema del Moisés de Miguel Ángel, en donde diferentes autores, diferentes intelectuales, cuando lo observan, cambian la percepción de lo que están observando en función de lo que ellos están viendo y cómo reacciona su cuerpo a lo que están observando. Por ejemplo, alguno de los más famosos decía, Moisés está apretando las tablas de la ley con los 4 dedos que la sostienen. Otro decía, está acariciando. Otro dice, está sosteniendo. Y todas son ciertas, pero de una u otra manera hablan de la parte del cerebro de cada observador y lo que el observador observa en función de lo que está buscando. Entonces, es muy interesante la forma como se describen este tipo de cosas, y por eso lo está haciendo aquí HPV. Está haciendo entonces un estudio comparado para tratar de hacer una síntesis y desechar lo que no va, es decir, aquellas observaciones que están fuera del contexto de lo que los demás están observando. Esta es una foto muy bonita de Toda. Bueno, es una pintura, obviamente. El mundo Toda, de Richard Barron, 1837, vista de la India, principalmente de los Nilgiri Hills. Es un óleo, es una pintura. Y aquí se ve pues cómo están, cómo visten,
etcétera. Es un bonito óleo. Bueno, a despecho de las tradiciones personales que conservan obstinadamente los todes, los etnólogos ingleses buscarán reconocer en ellos a los sobrevivientes de una tribu orgullosa. Primero, entonces, dato etnográfico. Los todes es una tribu orgullosa de ser lo que son, cuyo nombre y otras características permanecen, por otra parte, perfectamente desconocidos. Sobre la base tan firme constituyen su hipótesis de que, en suma, es la siguiente. Esta tribu orgullosa vivía verosímilmente en el pasado. Entonces, no nada más eran orgullosos, sino que también acogían al pasado, conservaban el pasado, mantenían vivo el pasado, cuando la época sigue siendo desconocida. De los terrenos bajos del Deccan, cerca del río y sus rebaños de búfalos sagrados, que por otra parte nunca fueron considerados sagrados en la India, aparecieron ahí mucho tiempo antes de que sus futuras rivales, las vacas, monopolizaran la veneración popular. También se supone que esa misma tribu orgullosa rechazaba con crueldad y defendía la interrumpida bajada de las poblaciones arias o de los brahmines de Max Müller por el Oxo, que llegaban de las montañas del norte o del Himalaya, es decir, otra característica. Cultivaban el pasado, eran orgullosos de lo que eran y, por supuesto, rechazaban con crueldad mucho la toxicidad hacia sus tribus. Cuando llegaban otras poblaciones que llegaban intrusivas, que llegaban a decirles qué comer, cómo vestir y cómo hacer las cosas que debían hacer. Entonces, muchas de las culturas arias son intrusivas y esto se defendía. Esta amable hipótesis y verosímil a primera vista, con todo se desmorona ante el siguiente hecho. Los todes, si bien constituyen en verdad una tribu orgullosa, no llevan ninguna arma y tampoco guardan el recuerdo de semejantes instrumentos de lucha. Y si no poseen ni siquiera un puñal para defenderse de los animales salvajes, ni un perro para que los vigile en la noche, los todes tienen ciertamente para triunfar sobre los adversarios medios muy diferentes de todo cuanto recuerda la fuerza armada. Otra peculiaridad, son orgullosos, se defienden de los extraños, pero no tienen armas. Entonces empezamos a ver aquí las peculiaridades de esta tribu. Bueno, entonces, esta amable hipótesis verosímil. Bueno, según Mr. Sullivan, el británico que hace la descripción de todo eso, los todes defienden muy legítimamente sus derechos sobre las montañas azules como sobre su propiedad secular. Afirman, y sus vecinos seculares confirman las palabras, ese derecho de antigüedad. Declaran todos unánimemente que los todes ya eran dueños de las montañas cuando llegaron los primeros colonos pertenecientes a otras tribus, los Molulucumberes. Luego llegaron los bagadíes y finalmente los chotes y los celulares. Estas tribus pidieron a los todes que vivían solos en las alturas y recibieron de ellos el permiso de morar en estas montañas. Para esa autorización, las 4 tribus pagaban a los todes una contribución, no en moneda, pues antes de la llegada de los ingleses, el dinero era desconocido en estas cimas, sino en especie. Se pagaban con animales o con algún otro tipo de cosas. Y bueno, la recomendación es lean Las Montañas Azules, es una obra muy hermosa, tiene un interés enorme desde el punto de vista de lo que ahí se dice, desde el punto de vista etnográfico. Esta es la firma de HPB, que se quedó maravillada con las peculiaridades. Luego va a hablar de hechicería, de los hechizos, de los encantos y de las cosas que esta tribu que se mantuvo alejada de la influencia y la toxicidad de otras culturas que, siendo militares y más superficiales, empezaron a invadir, como pasa en casi todo el globo, se mantuvieron entonces vivas y autónomas. Y cierra el libro así entonces HPV. Pero Las Montañas Azules no solo presentan al viajero el interés de un terreno de experiencias ocultas. Cuando llega a sonar la hora de bienaventurada, si es que algún día llega a sonar, en que nuestros amigos de las brumosas riberas de la pérfida y siempre desconfiada Albión dejen de ver a un peligroso espía político en cada inocente turista ruso, entonces los rusos harán viajes más frecuentes a la India. Los naturalistas de nuestra patria visitarán entonces la Tebadía montañosa que hemos descrito. Y estoy convencida de que para un etnólogo, un geógrafo y un filólogo, sin olvidar los maestros de psicología, nuestras montañas azules o sierras del Nilgiri se presentarán como un tesoro inagotable para las búsquedas científicas de todos los especialistas, fundamentalmente los más importantes, obviamente los etnólogos. Bueno, este es un resumen que cierro en relación a lo que HPV estuvo entonces coleccionando en esta obra. Recuerden a la hora de repasar esto que en la parte anterior viene una síntesis de lo que es la etnografía, etnología,
y por qué esa ciencia es tan importante para tocar cosas de palpitante más actualidad, como el caso de la mano de obra infantil, que se denuncia a través de los artículos y se pide a las organizaciones importantes que trabajan sobre esto que se regule cuando una sociedad es demasiado primitiva para usarlo porque no lo ve, porque no lo sabe, porque lo sabe pero le da igual. Entonces se precisa una autoridad importante que imponga las sanciones necesarias para que no se explote a los niños respecto al trabajo que se les hace realizar. Bueno, estas es entonces las partes que ya vienen en este sistema para que ustedes lo puedan revisar. Voy a pasar al siguiente punto, si les parece, un momento nada más, porque como les comentaba, estoy por tomar un avión, y entonces esta parte ya la vimos, que es la de la genealogía del hombre, el Pedigree of Man. Toda esta parte ya fue presentada, el calendario cósmico también, el tema de Carl Sagan, que lo vamos a ver con más detalle, y Isaac Asimov, que es este hombre del que vamos a hablar ya que lleguemos a la parte de ciencia ficción. Este hombre es una cosa impresionante. Hizo casi 500 libros con relatos, cuentos de todo. Es un hombre impresionante, y vamos a, bueno, Arthur C. Clarke decía de él que si no escribía 3.000 palabras en un día se volvía casi loco, es de origen ucraniano. Ya tocaremos de él, tiene dos grandes novelas que quiero tocar. Una es Los propios dioses, Premio Nebula y Premio Hugo, que son de los premios más importantes de ciencia ficción. Y luego tiene la otra novela multicitada y que son varios libros, que se llama Fundación. Fundación Imperio, Segunda Fundación. Es una trilogía de libros muy extensa, pero habla de todo un sistema sociopolítico que venía muy bien al caso después de la parte que ya analizamos de bueno, de grandes etapas de la evolución espiritual, estas tres etapas, déjenme ver. Vamos a continuar, tengo aquí todo un poco revuelto, déjenme nada más reencontrarme, aquí es lo que ya vimos de la famosa batalla. Aquí está Barborca, también ya lo revisamos. Las mónadas, Atma, las estancias del Cian. Ok. Voy a dejar de compartir para poder organizar este contenido, y mientras, si tienen alguna pregunta, me encantaría que la hagan para que pueda yo tratar de contestar. Si quieres abrir el micrófono, por favor, Chuy. Por si hay... A ver si ya se abrieron. Los micrófonos, Chuy. A ver. Sí, adelante. Es el ángel que me pasa esto. Tienes cerrado tu micrófono, Enrique. Bueno, es un libro muy hermoso, entonces, para los que quieran en un momento determinado revisarlo. Ángela, tu micrófono Cierren su suena raro. micrófono. Cierre su micrófono, Ángela. Ya, bueno. Maite Doñana. El Luis se pone el nombre de la mujer. A ver. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, o nos pasamos a lo que sigue? Ya encontré aquí lo que sigue, que vamos a A ver. mí Novela. no puedo levantar la mano porque no encuentro cómo hacerlo. Ok, ¿qué pasó, Elsie? A ver, voy a abrir tu micrófono, Enrique, por favor. Listo, ya está abierto. Y ahora sí, si hay alguna pregunta. ¿No? Sí, por ahí hay una persona que está levantando la mano, A Martín. ver, Martín. ¿Sí ¿Qué pasó, puedes Martín? abrir el micrófono, Martín? ¿Qué pasó, Martín?
Ahora sí no me dejaba activar el audio. No es una pregunta, más bien quería avisarle a todos que he puesto en el chat el libro del que hemos estado, del cual nos has estado hablando, para quien no lo tenga para bajarlo, ¿no? Perfecto, hay que bajarlo y estudiarlo. Es una obra etnográfica con el más puro estilo de HPV. Es que es un estilo complejo y denso, pero muy bonito. Al final hay que leerlo despacio, pero van a surgir de ahí un montón de cosas importantes. Bueno, chicos, me queda un poquito de tiempo nada más, entonces vamos a continuar ahora sí con la ciencia y las novelas y el contenido teosófico dentro de las novelas. Aquí escogí a un súper... perdón, él sí ibas a preguntar alguna cosa. Él sí que tienes la mano levantada. Creo que está cerrado el micrófono. No podía abrir el micro, no podía, ahora lo abrí. Por eso no te podía avisar. Nada, que digo que esos pueblos son maravillosos, porque entonces ellos ven su hechicería, de repente es ver todos los planos existentes. Dedicaban mucho tiempo del día a lo espiritual y dedicaban la selección de los que tenían esas habilidades desde niños para desarrollarlas. Y entonces a través de esto utilizaban una serie de herramientas para mantenerse unidos y vigilar la forma como combatían a las personas que podían ser tóxicas o peligrosas y medían muy bien con ayuda de lo que las tribus comunes y corrientes no tenían, el cómo poder saber sobrevivir sin necesidad de armas ni nada. Es una súper peculiaridad, por eso los escogió HPV, ¿no? Muy bien, gracias. Bueno, pues ojalá les guste y ahora sí pasamos, si les parece, escogí para la parte de novela, pues a James Joyce, lo van a ver ahora. Es súper conocido James Joyce, ya lo saben, es un... Abre tu micrófono, Enrique, por favor. Bueno, este hombre es para la parte de novela, voy a ver novela general y luego vamos a ver novela de ciencia ficción, pero en la novela general, pues había mucho que ver que tuviera contenido teosófico, pero James Joyce tiene una obra en peculiar que en particular que la vamos a analizar con mucho cuidado. Es este señor, es un dublinés, es un irlandés, muy famoso, muy famoso. Entonces se considera junto con Marcel Proust y Franz Kafka y Faulkner uno de los principales artífices de la profunda renovación de las técnicas narrativas en las primeras décadas del siglo XX. Es muy conocido. Bueno, se nació entonces, aquí viene un poco de la biografía y de los viajes que hizo y de la gente que conoció y en general de cómo se hizo tan sofisticada su escritura. Y voy a obviar toda la parte de su historia para que ustedes la puedan revisar con cuidado si quieren hacerlo así en las logias y puedan ver entonces un poco de la historia de este hombre. Y vamos a hablar de dos de sus libros. Uno es el de Finnegan Wake, que es una novela compleja que mezcla la realidad de la vida con un mundo de sueños. La idea motriz de la novela, inspirada por el filósofo italiano del siglo, que es el Gambista Vico, es que la historia es cíclica. Para demostrarlo, el libro termina con la primera mitad de la primera fase de la novela. Por lo tanto, la última línea es en realidad la parte de la primera línea y la primera línea es parte de la última línea. O sea, es una novela compleja. La trama en sí es muy difícil de seguir. La trama en sí es muy difícil de seguir, ya que en la novela explora una serie de historias todas fracturadas. La tensión principal, sin embargo, proviene de la yuxtaposición de la realidad y del sueño, que se logra mediante el cambio de personajes y escenarios. El comienzo del libro presenta al lector y al señor y la señora Porter, quienes tienen 3 hijos, Kevin, Jerry, gemelos e Izzy. Los Porters viven encima de un pub en Chapelsot, cerca de Dublín. Sin embargo, una vez que el señor y la señora Porter se van a dormir, todo el mundo cambia. Los personajes entran en otra dimensión y esa es la nueva realidad que esta familia va a vivir. En el mundo de los sueños, estos personajes reciben diferentes nombres. El señor Porter se convierte en Humphrey Chipton Earwicker, que lo abrevia con HCE, y la señora Porter es Ana Livia Plurabelle. Los chicos son Shim, Pittman y Shaw de Postman, mientras que Izzy sigue siendo Izzy. Es la única que conserva una vinculación con el mundo real y fenomenal. Entonces aquí con que es Humphrey, que es abreviado como un HC, desempeña el papel arquetípico del padre y se conoce mediante una serie de variaciones del acrónimo HCE en todo el libro.
Si bien la situación exacta no está clara, se revela que HCE se ha comportado de manera inapropiada en presencia de niñas jóvenes, por lo que se siente inocente y culpable. Si aparecen rumores sobre esta indiscreción durante la mayor parte de la novela, ALP es representada como la esposa y madre arquetípica y es ella quien intenta exonerar a su marido. Entonces, ven ustedes la peculiaridad de esta novela. Sabemos mucho de los sueños, bueno, a lo mejor no tanto como quisiéramos, pero sabemos lo que la teosofía nos describe, pero también sabemos lo que el psicoanálisis y en general los estudiosos de sueños nos dicen a este respecto. Entre fisiólogos, neurofisiólogos, psicoanalistas, etcétera, sí sabemos que el sueño tiene una función reparadora y sabemos que los contenidos que han sido frustrados o que han sido impedidos de ser resueltos en la vida vigílica de alguna manera se tocan en la parte onírica y en la parte onírica tienen cierto desenvolvimiento. En este sueño, entonces, aparece que la parte onírica es mucho más real que la parte real y lo que ahí sucede, que es una reparación, o sea, todo se voltea, todo se cambia y al cambiarse, pues entra uno en una hiperrealidad muy compleja. Entonces ahora las funciones del sueño, los sueños aparecen en una hiperrealidad que en realidad es una verdadera realidad que está conectada con la realidad del mundo físico, por llamarle así. Entonces por eso estos personajes tienen simbólicamente a sus personajes que los representan como pasa en cualquier análisis de sueños. Dice, en el comienzo de la novela también se presenta a Tim Finnegan, el hombre nombrado en el título de la novela, porque la novela se llama así, se llama Finnegan's Wake. Finnegan es un trabajador de la construcción que murió en un accidente laboral. A su velatorio, la extrañeza de la historia continúa, la esposa de Finnegan intenta servir el cadáver de su marido como plato. La novela así termina con un monólogo recitado por ALP mientras intenta despertar a su marido. Bueno, que es algo que en el sueño se puede hacer una vez que ha fallecido una persona, entonces la esposa hace cualquier barbaridad porque del sueño se permite, y la barbaridad es ofrecer entonces a los comensales un trozo de la vida de su marido, que simbólicamente estaría representando de las experiencias que tuvo Finnegan. Y como son las experiencias que tuvo Finnegan en vida, entonces se representan simbólicamente en el sueño como los trozos del cuerpo, por así decirlo, que es compartido entonces por las personas que van a estar relacionadas con esta parte comensal. Este es el libro, así dice la primera página de Finnegan's Wake, de James Joyce, y aparece así con varias fotografías. Y aquí aparece el texto que vamos a analizar con cuidado, yo creo que la próxima vez. Tengo 3 páginas nada más de este relato, de cómo se hace, de cómo camina, de qué cosas dice, etcétera. Y luego ya viene cómo se hace el lenguaje, y luego nos vamos a pasar a la novela que realmente interesa, que es la de Ulises de 1922. Ulises lo dejó de tarea, lo estoy haciendo un barrido rápido de la obra porque es muy, muy leída y muy comentada. Es muy compleja. Es una obra que se llama Ulises de James Joyce y se relata la vida de 3 personajes en un día, el 16 de julio de 1904. Ya lo hablaremos con mucho detalle. Hay varias tapas de este libro y el mismo Joyce antes de morir dijo que se los dejaba de tarea para los próximos 200 años el poder analizar la forma como fue creada esta novela tan compleja y que está basada, por supuesto, en el mito de Ulises. Para no correr, entonces, nos vamos a quedar en esta zona y les voy a pedir una disculpa porque tengo que viajar y me voy corriendo entonces al avión, pero vamos a entrar en la parte de la ciencia asociada a la novela y vamos a tratar de recoger dentro de la aportación que hace James Joyce en 2 de sus obras, la de Finnegan's Wake y la otra más importante que es la de Ulises. Lo vamos a hacer con más despacio porque es una obra compleja, sobre todo cuando lleguemos a la parte de Ulises, y vamos a ver cómo él va contando la historia de Ulises en función de los personajes que aparecen en este libro hipotético de la novela. Toda novela es ficción. La parte de la novela, toda novela que se construye es ficción, es irreal. Y dentro de las novelas de ficción hay una donde esta irrealidad toca la ciencia, que es la ciencia ficción. Entonces vamos a ver, aquí les digo, les aclaro esto porque al decir que la ciencia, vamos a trabajar la ciencia de la ficción, es porque está... Pero no es ciencia ficción, eso lo veremos después, cuando hablemos de la ciencia en la ciencia ficción. Y de hecho hay departamentos de defensa y otros departamentos importantes que estudiaban las obras de ficción para poder adelantarse o anticiparse a las construcciones de prototipos
que hacían los países, sobre todo durante la Guerra Fría. Ya hablaremos de muchos de los libros que se escribieron en aquella época y que tienen que ver con el proceso de ciencia ficción posterior a la pura parte de ficción que es esta. Y bueno, como ya son las 11:30, entonces les comenté que íbamos a tener nada más 1 hora de enseñanza, y voy a pasar entonces solo muy rápidamente nada más a que nos despidamos todos, y si quieren abrimos la próxima sesión con las preguntas que puedan tener, en el entendido que vamos a empezar a ver con mucho detalle a James Joyce y a su primera novela, que es esta, y luego a la segunda, que es Después de Finnegan Wake,